esta ocasión vamos a ver lo que es, a demostrarnos que todo la ecuación de la continuidad de transferencia de masa. Pertenecemos a la Universidad de las Fuerzas Armadas y mi nombre es Stalin Garibaldi. Para ello vamos a tener en cuenta una ecuación de continuidad para fluidos incomprensibles. Entonces, en muchos libros podemos encontrar la ecuación de la continuidad de esta manera o de esta manera, el cual es nuestro objetivo. Tenemos que llegar a esta ecuación mediante pasos matemáticos y mediante teoremas. En el día de hoy vamos a utilizar un teorema de transporte de Reynolds, que tenemos una ecuación que vamos a utilizar con ayuda de un volumen de control y donde vamos a tener continuamente el balance de masa para entrada y salida. Para ello vamos a plantearnos el volumen de control, donde vamos a analizar en tres dimensiones, en Z, Y y X, donde vamos a tener el diferencial de X, de Y y de Z, ¿no? Para ello vamos a hacer el balance de entrada y de salida. Como podemos ver, en el eje X vamos a tener el eje de entrada, eje de salida, en el eje Y, de entrada y salida, y respectivamente en el eje Z, entrada y salida. Para ello hacemos el balance de masa, donde vamos a tener, como digo, para la entrada con el eje de Y, para la entrada con el eje Z y para la salida respectivamente, obviamente considerando el diferencial de X, de Y y de Z. Listo, entonces ahora nos planteamos las áreas para cada cara. En esta ocasión podemos denotar la área con respecto al eje Z, que podemos ver entre líneas. En ese gráfico podemos sacar las áreas, que es base por altura, y tenemos la base, que es diferencial de X, y la altura, que es el diferencial de Y. Podemos ver aquí, diferencial de X y de Y, donde vamos a tener un volumen de control multiplicado por todas las derivadas, derivada de X, derivada de Y y de diferencial de Z. Entonces, ahora, como ya habíamos visto, el balance de entrada y salida lo tenemos presente para la masa de un volumen de control. Entonces tenemos para la salida y para la entrada. Entonces, ahora agrupamos en términos de área X y área Y Z respectivamente. Agrupamos acorde a nuestras necesidades de Y y Z, y ahora sacamos factor común a las mismas, donde podemos observar que sacamos el factor común al área de Y, de X, de Y y de Z. Continuamente vamos a reemplazar como es esto, las ecuaciones que habíamos visto desde allá, que el área de Y es igual a la derivada de Z por de X. Entonces reemplazamos las ecuaciones y vamos a ver cómo se puede simplificar a continuación. Dentro de esto también vamos a hacer una manipulación matemática para reducir la ecuación, donde podemos ver que esta ecuación se reduce. Entonces vamos a dividir a toda esta ecuación, vamos a dividir para el volumen total como tal, donde dividimos y sacamos un volumen de la derivada temporal. Dividimos donde se simplifica como tal, haciendo un modelo matemático, y podemos llegar a la conclusión que la derivada de la densidad por el tiempo, tenemos esta ecuación, donde si recordamos la derivada por límites, se asemeja a esta ecuación. Entonces podemos dejar en términos de derivadas. En términos de derivadas podemos ver que el diferencial de P con el diferencial de la densidad con respecto al tiempo lo dejamos así. Esto es fórmula general, pero ahora como lo teníamos lo dejamos en derivadas parciales. Para ello aplicamos el volumen de control, donde finalmente vamos a tener el volumen de control, y en función del volumen del control vamos a tener la ecuación de la continuidad, como había mencionado antes. Y finalmente, con respecto a esto, expandimos la derivada con respecto a las componentes, donde obtenemos la ecuación de la continuidad resumida y la ecuación de continuidad alargada.